de parte de Él, de traer su palabra, que su palabra es verdad. Amén. Cuando mi esposo, el pastor, dice, bueno, tú tienes que traer la palabra, tantas cosas, la palabra es como un tesoro. Usted no hay tantas cosas que hay que hablar que usted dice, ¿de qué voy a hablar? Y el Señor me había puesto, amén, vamos a concentrarnos. ¿Cuántas personas, verdad, están pasando por situaciones tan difíciles en estos momentos, en este mundo? Ansiedad, depresión, tristeza, dolor, angustia. Señor, digo, ¿de qué voy a hablar? ¿De qué? Señor, dime, ¿de qué puedo hablar? Ese es un trato con Dios, porque esto es un alimento que usted le va a traer, les traemos a usted, una necesidad que Dios quiere llenar en su corazón. Y entonces me vino, decía, voy a hablar de la ansiedad, pero usted sabe, buscando y buscando de la ansiedad, ¿cuántas personas no tienen ansiedad? ¿Cuántas personas no están tristes, como les decía, deprimidas? ¿Y qué hacen? Y dice, Dios mío, ¿qué hago? Líbrame de la ansiedad. O mira esta tristeza que tengo. Dios, y así clamamos y le reclamamos a Dios, ¿por qué estoy pasando esta situación tan difícil? Dios, ayúdame. Pero la verdad que no es así como nosotros debemos de clamar. El Señor Jesús nos da una enseñanza en su palabra, cómo nos tenemos que llegar al Padre Celestial, porque tenemos un Padre, amén, un Padre Celestial, un Padre que tiene cuidado de ti. Pero si tenemos un Padre, ¿nosotros qué somos entonces? Hijos, amén. ¿Cuántos se consideran hijos de Dios? Amén. Levante su mano y diga, yo me considero un hijo de Dios. Y si usted es padre y tiene hijos, usted hace lo mejor que pueda por sus hijos, ¿no? Amén. Amén. Usted sufre y usted quiere darles todo. No les puede dar todo si un hijo le viene y le dice, papá, dame una escopeta. Usted no se la va a dar, ¿verdad? Claro. No se la va a dar porque sabe que va a ser mal. Así es nuestro Padre Celestial. Si usted le pide, Padre, dame el sol, no se lo va a dar, amén, porque ese es de Él. Entonces, pero hay muchas oraciones que a veces no tienen sentido, que usted le pide a Dios y no se las da, porque la palabra de Dios dice, a veces pedimos y pedimos mal. ¿Por qué? Porque no pedimos conforme a su voluntad. Dios sabe la necesidad que usted tiene. Y si usted es hijo, Dios le va a responder conforme a su voluntad. Si usted no es hijo, todos somos hijos acá, dijimos, ¿verdad? Amén. Todos somos hijos, así que cuando usted se acerca a Dios como Padre, Él le va a responder. Pero Él le va a dar no conforme a lo que usted quiera, sino conforme a ¿qué? A la voluntad. A la voluntad. Bueno, tenemos el tema de hoy en esta mañana que se llama Haz tu voluntad. El tema que tenemos es hágase tu voluntad. Amén. Diga, el tema es hágase tu voluntad. No como yo quiero, sino como tú quieres. Amén. Amén. Porque como decía, venimos al Padre y le decimos, Señor, dame esto, yo te lo pido, Señor, yo profetizo, yo creo, yo declaro, hasta decimos esto, Señor, yo quiero ese carro, dámelo, Señor, ese Mercedes-Benz, dámelo, yo lo quiero, yo lo profetizo, es mío, pero no sabes si es la voluntad de Dios. Amén. Amén. O decimos muchas cosas como, dame esa casa, Señor, esa casa yo la he visto, yo la declaro para mí, pero no sabes si es la voluntad de Dios. Amén. Como hijos a veces nos sentimos tristes, ¿por qué Dios no me responde? Y entonces viene la tristeza, la angustia, la ansiedad. Ahí es donde el ser humano viene y entra en esa ansiedad. ¿Por qué? Porque no logra su propósito. Por eso es que se angustia, por eso es que hay mucha ansiedad. Hay gente que llega a una ansiedad y dice, llega a los médicos y le dicen, tú ya no puedes más. Tú estás, como dicen, con tu mente, ya no puedes más. Y se encierran y te dan pastillas. ¿Por qué no puedes? Por ti mismo. Porque nosotros no podemos hacer las cosas por nosotros mismos. Porque hay un ser supremo, un Dios, que sabe qué es lo bueno para ti y para mí. Mire qué precioso es la palabra. Si el Señor de señores, el Rey de reyes, Él no dijo, yo soy Jesús y aquí se va a hacer lo que yo digo. No, cuando los discípulos andaban con Él,
decía Jesús, vamos a ir a aquella casa, vamos a ir a la casa de Zaqueo, vamos a ir a la casa de Simón, el leproso. Y él andaba ahí, pero el Señor siempre, ¿qué hacía? Los discípulos miraban que él siempre oraba. No podemos hacer la voluntad de Dios si no oramos. ¿Qué pasa como nosotros como hijos a veces hacemos las cosas y después oramos? Y no es así. Ya cuando hemos metido, como dicen, las de andar, oramos. Señor, ¿por qué me pasó esto? ¿Por qué hice esto, Señor, y no me salió bien? ¿Por qué no le oraste a Dios? ¿O porque no le oré a Dios? Porque esta palabra es para ti y para mí. Amén. Porque dice la palabra que la palabra de Dios es como una espada de dos filos. Te da a ti y me da a mí. Entonces, ¿qué pasa? Por eso es que a veces las cosas no nos salen bien. Hay personas que dicen, yo he estado orando por esta situación años y no sucede. Pero entonces, como les digo, volvemos al tema y miramos cómo el Señor Jesús, Él nunca se daba la gloria a Él. Él siempre decía, lo que yo veo hacer al Padre, eso hago. Mire qué precioso. Nunca dijo, yo lo puedo todo. No, lo que el Padre hace, eso es lo que yo hago. Y vamos a abrir la Biblia en la palabra de Dios en Mateo 26. Vamos a leer en Mateo 26, 38. Y tenemos como ejemplo al Señor Jesús. Como les digo, al Señor de señores, al Rey de reyes, que siempre estuvo dependiendo de Dios. No dependía de él mismo. Él dice, yo dependo de mi Padre Celestial. Entonces lo vamos a leer y dice, ¿lo tienen todos? Amén. Jesús estaba orando porque su alma iba a ser entregada, iba a ser sacrificado por nosotros. Y usted sabe cómo se sentía él, con angustia. Y mire lo que dice acá. Entonces Jesús les dijo, él les dijo a sus discípulos, ¿verdad? Mi alma está como muy triste hasta la muerte. Y le dijo a los discípulos, quédense aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, ¿qué hizo? Se postró. Se postró. Oye bien, ¿qué es postrarse? ¿Qué creen que es postrarse? No es así como a veces nosotros cantamos los postramos, no. Él se postró, hizo esto, se postró. Esto es postrarse. Mire, sobre su rostro. Sobre su rostro, pegó su rostro al piso. Mire, ¿qué significa eso? Es una señal de humillación. Dice aquí, se postró sobre su rostro y orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú. Mira lo que el Señor hizo, se postró, oró y le dijo, Padre mío, no se haga como yo quiero, sino como tú. ¿Cuántas veces nosotros no hacemos esas cosas, sino yo quiero que se haga a mi manera? Eso es falta de ¿qué? De humillación. Amén. Tenemos que humillarnos delante del Señor. Eso es lo primeramente que pide el Señor. Pero vamos ahí. Dijimos, el tema es, a ver, ¿quién me dice el tema? Hágase tu voluntad. Perdón, hágase tu voluntad. Tu voluntad. Y dice, ¿qué es voluntad? Voluntad es deseo de hacer una cosa. Todos tenemos deseo de hacer algo, ¿verdad? Pero aquí dice, deseo de hacer una cosa. Y vamos a buscar, bueno, lo tengo acá en San Juan 5:30, que el mismo Jesús dice, no busco mi voluntad. Oiga bien, porque esa es la peor pelea, el ego. Yo quiero hacer como a mí me gusta. Yo quiero hacer mi vida. Esa es una lucha. Pero él dijo, en San Juan 5:30, perdón, no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Muy bien, ahora vamos a partir en Lucas 11:1, que ahí vamos a ver qué es lo que está pasando en Lucas 11:1. Amén. En Lucas 11:1 dice, aconteció que estaba Jesús, ¿qué?
¿Lo tienen todo? Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, ¿qué le dijo? Enséñanos a orar. Enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. O sea que la oración es aprendida. Amén. No es que oramos, Señor, dame esto. Y porque somos así, a veces somos, queremos que Dios haga las cosas a nuestra manera y pedimos dame. Dice que, yo he escuchado ciertos predicadores que a veces somos como las ovejas, que dicen, dame, cúrame, sáname. Todo lo pedimos, pero así, queremos todo a nuestra manera, pero no sabemos la manera que tenemos que llegar. Amén. Entonces, ¿qué les dijo el Señor? Y les dijo, vamos a leer en el 2, amén. ¿Estamos todos poniendo atención? Vamos a ver todos acá. Sabemos que está haciendo frío, ¿verdad? Y nos puede traer un poquito de acomodamiento, pero vamos a despertarnos, porque esto es muy importante. Esto es muy importante para su vida diaria. Cada vez tenemos problemas, necesidades, angustias, tristezas, y la manera de que podemos hacerlo es llegándonos ¿a quién? Al Padre. Entonces vino un discípulo y le dijo ¿a quién? Al Señor Jesús: enséñanos a orar. Y entonces viene y le dice, y él les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Amén. Entonces quiere decir que cuando nosotros vamos a orar, no vamos a ir directamente y decir: dame tal cosa. No, nos vamos a ir al Padre. Amén. Y decirle: Padre nuestro, Padre mío, tú eres grande, tú eres precioso. No nos vamos a ir dame, sino que nos vamos a ir en señal de ¿qué? De humillación. Como el Señor Jesús decía, se oró, se postró. Y dice, ¿qué quiere decir cuando te postras? No puedo, yo no puedo hacer nada. Solamente tú eres el que puede. Entonces por eso decimos: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿Ve? Hay un proceso, no es que te llega directamente, sino santificado sea tu nombre. Vénganos tu reino. Entonces dice, cuando nosotros, aquí tengo algo yo anotado, dice, ¿qué es la oración? Es la comunión con el Padre, y nos llegamos a Él como hijos por fe. Porque si usted viene y le ora a Dios y no le cree, pues muchas veces oramos y no creemos. Y decimos, y cuando Dios te trae la respuesta, dice, bueno, si yo le estaba orando por esto al Señor, porque a veces no le creemos. Porque dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Si usted se llega a Dios y le pide algo, es porque usted tiene fe que Dios se lo va a contestar. No vamos a hacer oraciones a la ligera. Por eso tenemos que creer. Por eso dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Díganlo, vamos a decirlo. Vamos a decirle todo. Sin fe es imposible agradar a Dios. Amén. Por eso tiene esta palabrita muy importante. Cuando usted se llega a Dios, tiene que llegarse con fe. Con fe. ¿Qué es fe? Creer que Dios te va a hacer aquello que le estás pidiendo, pero conforme a su voluntad, no conforme a la mía. Amén. Qué precioso es Dios. Entonces dice, orar es ¿qué? Comunión con el Padre. Toda oración va dirigida ¿a quién dijimos? Al Padre. Y comienza con una adoración. Lo oramos a Él, lo santificamos. Como dice su palabra, entonces dice acá, no nos apartemos, dice, santificado sea tu nombre, vénganos tu reino. ¿Cómo se nos ha dado a conocer Dios a nosotros? ¿A través de quién? De su Hijo. De su Hijo Jesucristo. No, dice, todo lo que pidieres al Padre, ¿en quién? En mi nombre, muy bien, yo lo voy a dar. O sea, ¿ven lo que es? Es un proceso. No es que solo le vamos a pedir, Padre, dame esto, Padre. No, es primero nos llegamos en adoración, diciéndole, Padre. Mire lo que decía el Señor Jesús, para que usted vea qué es lo que decía el Señor Jesús. Vamos a buscar, dice,
Lo tengo acá. Salmo 150 decía, todo lo que respire, alabe al Señor. Amén. Así que si nosotros respiramos, tenemos que alabar al Señor. Muy bien. Entonces dice, tú pides al Padre y hablas con Él, pero todo lo que reclamamos, lo reclamamos en el nombre ¿de quién? De Jesús. Porque hay un solo Dios y un solo mediador, ¿entre quién? Entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre. Eso lo dice en 1 de Timoteo 2:5. No podemos llegarnos al Padre sino a través de Jesucristo. Amén. Entonces dijimos, Padre nuestro que estás en los cielos. Ahora, santificado sea tu nombre. Es la segunda parte. Oiga bien, todavía vamos a ir. Santificado sea tu nombre. Dice, al ser santificado es un llamado de adoración. Como le decía su palabra, Dios busca adoradores que le adoren ¿en qué? En espíritu y en verdad. Una adoración profunda de lo que es nuestro Dios. Y le decimos, Dios, tú eres bello, tú eres precioso. El Señor decía, Padre, te doy gracias, le decía, porque escondiste todas estas cosas de los sabios y los entendidos y se las has revelado a los niños. Los niños no andan cuestionando. ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Porque a veces la Biblia la queremos cuestionar y decimos, pero a Dios no podemos llegar con eso, sino que tenemos que llegar, como dijimos la palabrita, con fe, creyendo, no razonando. ¿Por qué es esto? Es que esto para mí es imposible, pero la palabra dice que lo que para el hombre es imposible. Y pues para Dios todo es posible. Amén. A veces nosotros miramos que todo está cerrado. No miramos una luz y decimos, es que esto es imposible. Pero como nosotros somos hijos de Dios, y si es su voluntad, para Dios nada es imposible. Mire qué precioso es. Entonces decimos, santificado sea tu nombre, es un llamado a la adoración. Dijimos el ejemplo de Mateo 11:25, si alguien lo está notando, él decía, te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra. Mire, el Señor Jesús lo decía, porque escondiste estas cosas de los sabios y los entendidos y se las revelaste a los niños. ¿Cómo nosotros, Dios, vamos a llegarnos a Dios? Con fe para que Dios nos revele su palabra, nos revele su plan, no nuestro plan. Amén. Como niños, sabiendo, sin cuestionar a Dios. Tenemos que orar con alabanza, con acción de gracias, dándole gloria a nuestro Creador. Amén. Amén. Diciéndole, Señor, eres precioso. Señor, gracias porque tú creaste los cielos y la tierra. Señor, te doy gracias porque en este día me has dado salud. Señor, te doy gracias porque te puedo bendecir. Señor, te doy gracias porque puedo abrir mi boca. Señor, te doy gracias porque puedo abrir los ojos. Amén. Amén. Señor, te doy gracias porque yo sé que la situación que estoy pasando está en tus manos y que tú me vas a dar una respuesta. Amén. Amén. Conforme a tu voluntad. Pero si usted dice, clama al Padre nuestro, tiene que hacerlo como un hijo, en obediencia. Amén. En obediencia. Si usted está en sus planes de Dios y usted está pasando una situación difícil, escudriñe su corazón. ¿Cómo está su vida delante de Dios? ¿Está en obediencia o está en rebelión? Porque muchas veces estamos en rebelión. Muchas veces queremos las cosas a nuestra manera, como niños malcriados. Pero si usted está en obediencia al Señor, acérquese a Él y dígale, Padre, yo sé que yo soy tu hijo, porque usted lo puede decir con propiedad, yo soy tu hijo, yo sé que tú tienes promesas en tu palabra, amén, y usted tiene promesas, y tú tienes promesas y tú me las vas a dar a mí, si usted es hijo, y usted anda en obediencia, y usted es humilde, amén, porque a veces Dios nos prueba, a veces Dios te quiere probar. ¿Cuántos no fuimos probados en la escuela? Para primer grado, ¿verdad? ¿Probados para qué? Para pasar a un segundo grado, lo mismo en segundo grado, tercer grado. Todos pasamos una prueba, un examen. En la vida estamos llenos de pruebas. Y Dios te está probando cómo tú actúas. Tú le estás pidiendo, Padre, y usted sabe que la bendición de Dios, dice, la bendición de Dios es
la bendición de Dios no trae tristeza, sino que trae alegría y gozo. Entonces tú le estás pidiendo algo al Señor y le dices: Señor, yo quiero esto, quiero el otro, pero Dios sabe la necesidad que tiene. Como decía mi esposo, el pastor decía: el Señor es nuestro proveedor. Él nunca te va a hacer que te falta nada. Amén. Él es nuestro Jehová Jireh. Él dice: yo no he visto justo desamparado, decía David, ni descendencia que mendigue pan. ¿Por qué? Porque somos sus hijos. Pero el enemigo viene y va a trabajar y te va a decir: no, si Dios, mira cómo estás, estabas mejor cuando estabas en el mundo. ¿No le vienen pensamientos así? Estaba mejor porque esos son pensamientos del enemigo. Estaba mejor en el mundo porque yo en el mundo hacía lo que quería, pero aquí no. Nosotros pertenecemos al reino de Dios, y nosotros en el reino de Dios, ya como él dice: venga tu reino. ¿A cuántos ha venido el reino de Dios a su vida? Amén. Estamos en amén. ¿Cuántos ha venido el reino de Dios a su vida? Amén. Amén. Entonces tiene que hacer lo que Dios le dice. Ya usted no va a hacer lo que hacía antes. Olvídese al mundo, y dice el mundo hace lo que él quiere, pero ya nosotros no. Como dijimos, todos somos hijos, y los hijos Dios les demanda. Nosotros tenemos hijos y ellos cumplen, ¿verdad? Como nosotros hacemos como padres, están sometidos a nosotros. El día que ellos se vayan, nosotros siempre vamos a ser padres, y siempre que nos necesiten nos van a encontrar. Pero siempre, ¿verdad? Hay reglas, hay reglamentos, hay que cumplir muchas cosas. Hay que estar sometido, no andar en desobediencia. Amén. Amén. Entonces dice: venga tu reino. El reino de Dios es paz, es abundancia. Hágase. Entonces hasta ahora llegamos y decimos: hágase tu voluntad como en el cielo, así en la tierra. Y no es que decimos: hágase tu voluntad. ¿Vio el proceso que llevamos? Adoramos a Dios, lo exaltamos, lo santificamos y le decimos que venga tu reino, establece tu reino en mi vida. Señor, yo no quiero hacer como yo quiero hacer como tú quieres. Y esa es la oración de nosotros. Si usted tiene una petición para su familia, si usted tiene una petición por su hijo, usted tiene que decirle: Señor, haz tu voluntad. Amén. Y usted ha creído a Dios y Dios le va a responder conforme a su voluntad, pero usted tiene que estar sometido al reino de Dios y su justicia. Amén. Pero mire lo que dice la palabra de Dios. Dice, tengo aquí algo escrito: el cristiano es llamado a no hacer su voluntad en la carne, ni en sus pensamientos, sino en la de Dios. Si presentamos nuestra oración a Dios en forma adecuada y dentro de su voluntad, Dios siempre va a responder. Amén. Amén. Dice: muchos se quejan de Dios, que Dios no los oye. Dice: Él no me contesta mis oraciones. ¿Qué estará pasando? Examínese. ¿Por qué Dios no contesta sus oraciones? Porque a veces no están, como decía en Santiago, muchos piden y piden mal porque piden para sus deleites, piden para sus beneficios. No, ya lo que tú pidas es para tu beneficio, pero para con Dios, como dice su palabra. Primeramente buscar el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas que serán añadidas. Van a ser añadidas. No pida primero las añadiduras, porque muchas veces pedimos las añadiduras y no pedimos conforme a lo que Él nos quiere dar, conforme a su propósito, porque usted ya fue hecho para alabanza y gloria de su nombre. Muy bien. Ahora dice, miren lo que pasa, ¿qué puede estar fuera de la voluntad de Dios? Y hemos estado, el pastor ha estado hablando vamos a ver si alguien me dice de qué es lo que el pastor trajo una serie toda esta semana, de lo que ha estado hablando el pastor. De la renovación de la mente. De la renovación de la mente. Amén. Renovar nuestra mente. Pero ¿qué cree usted que Dios para qué quiere renovar su mente? ¿Para qué la quiere renovar? Porque si nosotros antes pertenecíamos al reino de las tinieblas, ahora pertenecemos ¿a quién? Al reino de Dios. ¿Qué hacía la gente en las tinieblas? Lo que hace el mundo. Lo malo. Lo malo. Pero mire Romanos 12:1, que es un texto que usted lo tiene que tener bien machacadito, porque eso nos ha estado enseñando el pastor en Romanos 12:1. Dice: cuando usted renueva su mente, no es ¿para qué? Porque ya pertenece al reino de Dios. Dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de ¿qué?
de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que comprobéis, ¿qué dice ahí? ¿Cuál sea la voluntad de Dios? Oye bien, ¿cuál sea la voluntad de Dios agradable y perfecta? Así que nosotros renovamos nuestra mente, nuestros pensamientos, para saber cuál es la voluntad de Dios en nuestras vidas. Amén. Y vamos a buscar en Primera de Pedro 1. Primera de Pedro 1:13. Dice, Primera de Pedro 1:13 dice, por tanto, ceñid los lomos. ¿Lo encontraron? Dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Sed sobrios y esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Un día Dios se va a manifestar tal como Él es. Nosotros no estamos aquí por venir a pasear aquí en la congregación o como iglesia, sino que sabemos que un día Dios se va a presentar ante nosotros. Él va a venir, amén. ¿Cuántos están esperando la venida del Señor? Como decía la hermana, estamos esperando al Señor, estamos esperando su venida, pero Él quiere que estemos preparados, que estemos preparados con una mente nueva, con una mente renovada, no como los que antes andaban en el mundo, en sus pensamientos, divagando, sino como hijos de Dios, como hijos de luz y no como hijos de las tinieblas. Y dice ahí en el 14, como que nos tenemos que presentar como hijos, ¿qué? Obedientes. No conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia. Dice, sino como aquel que nos llamó es santo. Mira, está siendo como una remembranza de lo que leímos. Dice, santificado sea tu nombre. Entonces dice aquí, sino como aquel que nos llamó es santo. ¿Qué tenemos que ser? Sed también vosotros santos de vuestra manera de vivir. Nosotros tenemos que ser santos. ¿Qué es un santo? No es el que lo ponen en, como el que lo beatifican y dice, este es un santo porque hizo muchas cosas. El santo sabe que es para nosotros, bíblicamente, un santo es algo apartado para Dios. Ese piano es apartado para Dios. Aquí no va a venir alguien y va a venir a cantarle al mundo y bachata al mundo, porque es algo consagrado a Dios. Lo mismo la batería es algo, es un elemento consagrado para glorificar a Dios. Amén. Esta pantalla sirve para poner, ¿verdad?, la música y las letras para que usted pueda ver y leer, consagrado para Dios. Amén. Entonces usted también ha sido escogido y consagrado ¿para quién? Para Dios. Ya no vamos a estar en las tinieblas, sino que vamos a estar en el reino de la luz. Amén. En el reino de la luz. Por eso dice, como hijos obedientes, dice, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que nos llamó es santo, sed también vosotros santos en nuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Mire lo que dice aquí. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas justas, según la obra de cada uno, conducidos ¿en qué? En temor, todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuimos rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibimos de nuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino que con la sangre preciosa de Cristo, como la de un cordero, sin mancha y contaminación. Qué preciosa es la palabra de Dios. Mire todo lo que Pedro nos dice referente a lo del Padre nuestro. Si como hijos obedientes nos tenemos que presentar como hijos obedientes, ¿verdad? Santificados, porque como el Padre es santificado. Nosotros no llegamos al Padre como un Padre santo. Nosotros no nos llegamos al Padre como cualquier cosa, porque a veces nosotros como personas evangélicas a veces nos han enseñado, y soy evangélico, y a veces ni reverencia tenemos cuando nos llegamos a Dios. Dios conoce tu necesidad, mi hermano. Dios conoce la necesidad que estás pasando, pero tienes que llegar a Él ¿cómo? Con adoración. Amén. Postrándote ante Él y decirle, Señor, que no se haga como yo quiero, sino como tú quieras. Amén. Tenemos que adorarlo, glorificarlo, exaltarlo.
levantar su nombre en alto, decirle: Dios, tú eres precioso, Dios, tú eres grande. No importa la necesidad que estés pasando, porque cuando estás pasando por necesidad, por angustia, por tristeza, ¿qué es lo que a veces decimos? Maldecimos. ¿Por qué me está pasando esto a mí? ¿Por qué, si yo siempre voy a la iglesia y me pasa esto? Si yo soy tan buena, yo ayudo en la obra de Dios, porque muchas de esas cosas sí son buenas, pero ¿qué pasa? A veces nuestra actitud no es buena. Nuestra actitud delante de Dios a veces no está bien. Y por eso es que el Señor Jesucristo nos decía y nos enseña que tenemos que llegarnos a Dios. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, vénganos tu reino, hágase tu voluntad, como en los cielos, así en la tierra. Hágase tu voluntad, amén. No lo vamos a decir como una repetición, porque a veces se nos enseñó así a repetir: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. No, no es una repetición. Ya lo vimos cómo lo vamos a hacer, en actitud de ¿qué? De adoración y exaltación. Y crea usted que si usted se llega a Dios creyendo y confesando que usted, Dios es su Padre, Dios le va a contestar su oración. No importa si todavía dice usted: yo no veo que esta situación se me arregle. Pero si usted se aferra a Dios de todo corazón, como un hijo, Dios le va a contestar su oración. Así que dice el Señor en su palabra: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Pero tienes que clamar a Él, tienes que tu vida dedicársela a Él. Amén. Amén. De la única manera. Dice el Salmo 23: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Si te está haciendo algo falta, tú clamas a esa promesa y dices: el Señor es mi pastor y nada me va a faltar. Dice en el último del Salmo 23: y ciertamente el bien, oiga bien, el bien y la misericordia, ¿qué dice? Me alcanzarán todos los días de mi vida. Dios tiene planes para ti, porque dice el Señor en su palabra: porque yo sé los planes que tengo para ti, planes de bien y no de mal. Amén. Si usted está pasando por diferentes situaciones, examine su corazón y dígale: ¿qué está pasando en mi vida, Señor? Yo quiero reconciliarme contigo, quiero renovar mi mente, renovar mi corazón y decirle: perdóname, Señor, pero quiero llegarme a ti de la manera correcta. Amén. Esto es lo más lindo. Por eso, cada vez que venimos a esta reunión, nosotros aprendemos de su palabra. Aprendemos lo que el Señor nos quiere decir, porque un día nos vamos a presentar ante Él. Amén. Y Él nos va a juzgar. ¿Qué hicimos en esta tierra? ¿Hicimos la voluntad de Él o hicimos nuestra propia voluntad? Amén. Amén. Y para concluir, tengo acá, dice... Perdón, lo más probable es que en tu vida está fuera de la voluntad de Dios o está en la voluntad de Dios. La palabra dice: clama para que la voluntad de Dios sea hecha en tu vida. Como decía, volvemos y al principio, como decía el Señor Jesucristo en su palabra en Mateo 26:29, cuando se iba a presentar, cuando estaba, ¿verdad?, en el huerto de Getsemaní, estaba triste, estaba en angustia. Pero él, ¿qué hizo? ¿Qué hizo? Oró, se postró y dijo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga como yo quiero, sino como tú quieras. Así tiene que usted decirle al Señor: yo soy tu hija y yo sé que tienes un plan y un propósito a mi vida, pero no se haga como yo, sino como tú. Póngase en pie. Vamos a cantar esa canción tan preciosa que dice... Tenemos una canción que dice: en ti confía mi corazón.